Sí, con esto resulta, yo le estoy usurpando la notebook a mi hijo porque estaban usando la máquina para otra reunión. Bueno, si quieren podemos empezar. Sí, hermano. Vamos a leer en 2 Timoteo, el capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, vamos a ir un poco rápido hablando es un poco extenso y hablando un poco más rápido, vamos a ver si ganamos tiempo. Segunda Timoteo capítulo 3 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, hemos leído rápidamente todo el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Es un capítulo no muy optimista, dirían muchos en la actualidad. Y tengo un compañero de trabajo que dice, no, yo no soy pesimista, soy una persona bien informada, nada más. Entonces, esto para muchas personas dicen, esto es muy pesimista. Sin duda alguna que más allá de que es pesimista u optimista, es realista. Nos da un panorama un poco triste y oscuro de esto que ellos se llaman los postreros días. Pablo escribe a Timoteo y se refiere a una situación que Timoteo no podía dejar de tener en cuenta durante su ministerio. Y esto es particularmente útil e importante a aquellos hermanos que son responsables de las asambleas locales, ¿verdad? Él le escribe, Pablo, a Timoteo y le dice, también es necesario que tengas en cuenta estas cosas, no las podés ignorar, no podés pasarlas por alto, por el peligro que significa para la iglesia y por la responsabilidad que tenía Timoteo por su ministerio en la iglesia de Éfeso. Se refiere a las características morales y espirituales de las personas en esta época, circunstancias que irían intensificándose a medida que esta época llegue a su fin. Pablo califica estos tiempos como peligrosos, duros, difíciles de sobrellevar, de gran presión para la iglesia verdadera, tiempos exigentes en los que el carácter de los hombres será corrompido. En las escrituras se mencionan varios tiempos o días finales y hay que diferenciar entre ellos. Para la iglesia,
Postreros tiempos para la iglesia, 1 Pedro 1:20, Judas 18. Tiempo postrero para la iglesia, 1 Pedro 1:5, 1 Juan 2:18. Postreros días para la iglesia, 1 Timoteo 4:1. Postreros días para la iglesia, 2 Timoteo 3:1 y Hebreos 1:2. Para Israel, postreros días para Israel, Isaías 2:2, Miqueas 4:1, Hechos 2:17, día postrero para Israel, Juan 6:39, versículos 40 y 44. Postreros días para Israel, Deuteronomio 4:30, Daniel 10:14. Los postreros días para Israel se refieren a una época de gloria del reino de Israel en la tierra, Isaías 2 del 1 al 5. A diferencia de los postreros días, un periodo de tiempo para la iglesia que se refieren a un periodo de expansión de la maldad y de la apostasía que irán intensificándose a medida que la época llega a su fin y que Pablo advierte a Timoteo como días o tiempos peligrosos o duros, como leímos en 2 Timoteo, el capítulo 3 del 1 al 5 en particular. También se menciona el día postrero, en este caso un evento. En relación a la iglesia, se refiere a la resurrección de los creyentes en Cristo convertidos durante la época de la gracia e integrantes de la iglesia, Juan 6, 39, 40, 44. Postreros días para la iglesia. Cuando la Biblia se refiere a los postreros días para la iglesia, nunca menciona circunstancias políticas, militares, sociales o económicas de carácter mundial, porque estas circunstancias son aplicables a Israel, no a la iglesia. A Pablo le fue dado por el Señor que enseñara sobre el arrebatamiento, y ni él y ningún otro apóstol relaciona ese evento con hechos de carácter económico, social, militar u otros similares. En el caso de Mateo capítulo 24, la respuesta que el Señor da a los discípulos es aplicable a Israel y no a la iglesia, tal como surge del análisis de ese capítulo, porque los apóstoles en el principio del capítulo 24 le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, pero es en relación a Israel. Ellos no sabían todavía de la existencia de la iglesia. Pero respecto a la iglesia, se menciona que durante la época de la gracia sucederán tiempos de carácter peligroso o difícil por la cantidad de personas no regeneradas que tendrán una apariencia de religiosidad y que desplegarán una gran actividad dentro de la esfera del cristianismo, tal como en 2 Timoteo capítulo 3 lo menciona. Tendrán apariencia de piedad. También puede decir, tendrán apariencia de religiosidad, o tendrán apariencia de ser personas religiosas, o tendrán apariencia de ser temerosos de Dios. Es decir, que se trata de personas que exteriormente manifiestan un carácter piadoso, pero en realidad se trata de una falsificación, de una apariencia, porque debajo de esa apariencia se esconde su verdadero carácter, que a simple vista no se puede identificar. Esta situación es acompañada por un gran y progresivo despliegue del error y de la apostasía, con una imitación de la verdad y de la obra de Dios en el mundo, situación que se irá acrecentando a medida que se acerca el fin del período de la gracia. Evidentemente que la presencia del Espíritu Santo en la tierra impide el desarrollo total de la maldad. Pero estas circunstancias que se despliegan durante toda la época de la gracia se van desarrollando cada vez con más vigor, ¿verdad? Siendo cada vez más patentes a medida que se acerca el momento de la partida de la iglesia y llegarán a su máxima expresión luego del arrebatamiento durante los 7 años posteriores. Es un tiempo de apostasía y confusión que alcanzará niveles gigantescos en la tribulación, tendiente a borrar toda idea de Dios en la humanidad. Dios utilizó al apóstol Pablo para revelar a la iglesia la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y Pablo nunca menciona que la iglesia debe estar atenta a eventos de carácter político, militar o económicos previos al arrebatamiento. En lugar de eso,
se refiere a una expansión de la apostasía y expansión del error a enorme escala que afecta a la Iglesia y en la que participan muchos líderes religiosos que Pedro llama falsos maestros. Cuando la Biblia se refiere a los postreros días para la Iglesia, siempre menciona circunstancias que ocurren dentro del ámbito del cristianismo y son de carácter espiritual con la intervención de falsos maestros. Alude a manifestaciones espirituales de personas que no son creyentes, pero que están dentro de la esfera del cristianismo y ejercen una influencia perniciosa. Algunas características de esa época. Recordar que se trata de rasgos morales y espirituales de personas que aparecen como creyentes. Se trata de una situación en desarrollo, con una firme tendencia a crecer y expandirse, abarcando todas las esferas de la vida humana. Primera Timoteo 4, del 1 al 2, se observa un abandono generalizado de la fe. Es decir, cada vez se ve con mayor tibieza, ¿verdad?, todo el cuerpo doctrinal. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, despliegue de características espirituales de personas no regeneradas dentro de la esfera del cristianismo, pero bajo una apariencia de religiosidad. Segunda Timoteo 3:5, Romanos 1:16, 1 Corintios 1, 23, 22, 24, Segunda Timoteo 4:2 al 4. Negarán la eficacia de la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo se negará como el único medio de salvación. Cada vez las personas están pensando más si, ¿por qué razón solamente me puedo salvar creyendo en Cristo? ¿No hay otra forma? Judas 15 es una época caracterizada por la impiedad. Segunda Pedro 2:1, habrá una proliferación de falsos maestros. Segunda Timoteo 4, de 3 al 4, Segunda Pedro 2:2, muchos seguirán al error y a los falsos maestros. Segunda Timoteo 3:8, habrá una falsificación de la verdad. Segunda Pedro 2, 3, versículo 15 y Judas 11, expansión de la avaricia y de líderes religiosos motivados por la avaricia, por el deseo de ganar dinero. Segunda Timoteo 4, 3, 4, una época de gran confusión. Será difícil distinguir la verdad. Habrá una expansión de la negación de verdades de las Escrituras. ¿Qué cosa se negará? En relación a la deidad, negarán a Dios, Lucas 27, 26, 2 Timoteo 4, 3, del 4 al 5. A Cristo, 1 Juan 2, 18, 1 Juan 4, 3, 2 Pedro 2, 6. Negarán el retorno de Cristo, 2 Pedro 3, del 3 al 4. En relación a la doctrina, negarán la sana doctrina, 2 Timoteo 4, 3, 4. Negarán la autoridad de las Escrituras, 2 Timoteo 3, 4 y Judas 8. En relación, en general hay un detrimento del respeto hacia la autoridad, ¿verdad? Y por consiguiente se lleva eso a todo aquello que significa autoridad. En relación a la vida cristiana, se negará la vida consagrada. Segunda Timoteo 3, del 1 al 7. En relación a esto, hablando con un misionero de Estados Unidos en Perú, hablábamos de estos temas y el hermano dijo así: cuando yo era chico, muchos hermanos tenían un gran deseo por obedecer a Cristo. Cuando surgió la siguiente generación dijo, sí, dice, pero no seamos tan exagerados. Y la tercera generación dijo, no queremos ser hipócritas. Con respecto a la primera, la lejanía cada vez es mayor. Es decir, se negará la vida consagrada a Cristo, 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Se negará la libertad que Cristo le da al creyente, 1 Timoteo 4, del 3, 4. Se negarán los principios morales, 2 Timoteo 3, del 1 al 8 y Judas 18. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 12, 2 Tesalonicenses 2, 3 y el versículo 12, la presencia permanente del Espíritu Santo en la tierra no permite el despliegue total de la maldad.
Pero cuando el Espíritu Santo haya sido quitado de la tierra, evento que va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ocurre el periodo de la tribulación. Y en esa época la apostasía y el error alcanzarán una difusión nunca vista en la historia del mundo, tendiente a borrar toda idea de Dios de la mente humana y toda influencia de Dios en la sociedad. Pero mientras no llegue esa época, Pablo le advierte a Timoteo cuáles serán las características de las personas durante la época actual. Durante el periodo de la gracia, mientras la iglesia está en la tierra y el Espíritu Santo habita en la iglesia permanentemente, aunque el mal y la apostasía no alcanzan un pleno crecimiento como en la tribulación, sin embargo, hay cierto grado de avance del mal y un aspecto de esta situación Pablo la califica como tiempos peligrosos. La situación irá acrecentándose a medida que se acerque el fin de la actual dispensación de la gracia. La disminución de la influencia y el conocimiento de la Biblia aún dentro de la iglesia. El desconocimiento cada vez mayor de las doctrinas bíblicas. La expansión de un criterio que considera que no es necesario adaptar las prácticas de la iglesia a las enseñanzas bíblicas. La mezcla de la doctrina de la Biblia con concepciones que son productos del criterio de los creyentes. Mezcla de creyentes e inconversos. Una insensibilidad generalizada frente a esta situación. El carácter de los hombres en los últimos días. La palabra hombre no se refiere al sexo masculino, sino a la raza humana en general. El pasaje se refiere a la moralidad de la gente en estos días, que tendrán las siguientes características. Amadores de sí mismos, personas que aman el halagarse a sí mismas, se halagan a sí mismos, se consideran los más importantes en detrimento de los demás. Avaros, amadores del dinero y de los bienes materiales, de las comodidades, de la riqueza en general y de las posibilidades y comodidades que el dinero brinda. Vanagloriosos, jactanciosos, altivos, que acostumbran a alardear. La misma palabra que aparece en Timoteo 3:2 aparece en 1 Juan 2:16, donde se refiere al deseo de fama, exhibicionismo, poder, éxito, riqueza, lujo, comodidad, la arrogancia de la vida y todo lo que el mundo ofrece y estimula como logros deseables. Soberbios, altivos, no tolera que otros los sobrepasen. Desea manifestar en todo momento que él ocupa un lugar importante, arrogante, desdeñoso de los demás, en particular de quienes aparentan sobrepasarlo o alcanzar posiciones o ventajas que lo sobrepasen. Evidencian ausencia de humildad, siempre dispuesto a mencionar sus logros como importantes y superiores a los de los otros, inclinado a exhibirse como el mejor, pero con altivez y desdén hacia los otros. Blasfemos, que adopta actitudes abusivas o dice palabras abusivas, que habla mal, que usa palabras o actitudes impetuosas para las doctrinas de la Biblia o para los demás. También puede decirse calumniador o injurioso. Desobedientes a los padres, no acepta ser persuadido, no acepta explicaciones que le quieren hacer notar alguna inconveniencia o algún error. Esto es lo que quiere decir desobedientes a los padres, es decir, resiste a la autoridad. Alguien que menosprecia la fe, la doctrina, rebelde, obstinado, mal dispuesto a obedecer, resiste a la autoridad. Ingratos, que no aprecia el bien de los demás, no agradecido, sin estima por los demás. Impíos, irreverente, falto de temor de Dios, profano, contrario a lo santo, que no aprecia las cosas santas, es decir, un carácter desacralizado. Sin afecto natural, esto es algo que se ve mucho, sin aprecio por las personas más cercanas, por los familiares, que no ama a lo que por naturaleza se debe amar, sin amor y valor por el hogar. Implacables, sin tregua, que no aceptan cambiar de actitud, que no acepta reconocer de que es posible que esté equivocado.
desconfiados, de mala fe, de carácter duro, calumniadores, que acusan falsamente, personas que tienen tendencia o inclinación a encontrar defectos en los demás, con inclinación a acusar falsamente y a esparcir sus acusaciones y críticas. Aborrecedores de lo bueno, no ama lo bueno, siente rechazo por lo bueno y correcto y niega que lo bueno es lo correcto. Traidores, alguien que entrega o traiciona, poner a disposición en forma traicionera. También hay una palabra parecida que se utiliza en las escrituras que se refiere a una persona que a uno le dice una cosa y a otro le dice otra cosa y a otro le dice otra cosa. Es decir, una persona que se acomoda a las circunstancias y habla según las circunstancias, aunque a otra persona antes le haya dicho una cosa distinta. Impetuosos, imprudentes, alguien que se apresura y por su apresuramiento cae hacia adelante, quiere decir. Irreflexivo, audaz, dispuesto a actuar en forma temeraria sin reflexionar, con peligro de fracasar debido a su ímpetu, de carácter precipitado y obstinado. Infatuado, creídos de sí mismos, alguien que actúa motivado por el alto concepto que tiene de sí mismo. Literalmente quiere decir lleno de aire, como un globo, que a uno lo mira un globo y parece que tiene un gran volumen, pero adentro lo único que tiene es aire. Amadores de los deleites más que de Dios, con gran deseo de disfrutar lo que es cómodo y gratificante, dar el primer lugar a la comodidad y gratificación antes que a Dios. Tendrán apariencia de piedad, se refiere a una apariencia externa, una forma, imagen, una imagen o impresión. Tienen una forma externa, comportamientos, palabras y actitudes que causan la impresión de que conocen, de que creen y que practican la verdad. Pero interiormente no es así. Se refiere a una conducta, ¿verdad?, que no representa lo que realmente la persona tiene dentro de sí. Negarán la eficacia de ella, es decir, negar, abandonar o renunciar. Y la eficacia significa el poder, es decir, en algún momento se pondrá en evidencia que ese temor de Dios que ellos tienen carece de poder. Se trata de una piedad solamente exterior, pero sin realidad interior, carente de poder, y esa realidad en algún momento se pondrá en evidencia. Hay que ver en Tito 1:16. Aparece la misma palabra, aparece negar en el sentido de abandonar. Pablo califica a estos hombres como personas con un entendimiento corrompido. Literalmente quiere decir en descomposición, que tienden a esparcir esa mentalidad en los demás. Hermano, ustedes discúlpenme que yo les quiera decir algo, pero ¿es posible que puedan evitar comer mientras escuchan la Biblia? ¿Es posible? Gracias. Estas personas tienden a esparcir esa mentalidad en los demás. No tienen fe, aunque ellos dicen que la tienen. No creen en el Evangelio. Y Pablo advierte algo parecido a Tito en Tito 1, del 15 al 16. De este grupo de hombres u hombres de este carácter son los que se deslizan subrepticiamente en las casas con el argumento de hablar acerca de Dios, de la religión, de las necesidades de las personas. Se meten en los hogares con la intención de captar adeptos o seguidores y esparcir sus ideas y puntos de vista. Aquí aparece una palabra que durante tiempo a mí me llamaba la atención, mujercillas. Él utiliza un diminutivo. Nosotros diríamos, en la Argentina diríamos mujercitas. Diminutivo, pero lo utiliza en forma despectivo, en el sentido de poco valor. Es decir, las mujeres con frecuencia son un blanco perfecto para este tipo de personas. Cargadas de pecados, se acercan a personas que generalmente tienen necesidades espirituales, que están cargadas o agobiadas por el pecado, con una conciencia cargada, con necesidad de encontrar descanso, y les ofrecen el remedio para sus problemas. Arrastradas por diversas concupiscencias, son personas
que están probando continuamente varios tipos de religión, sectas, doctrinas, o van de iglesia en iglesia probando distintas cosas, pero nunca encuentran la paz. Siempre están aprendiendo. Se trata de personas que, agobiadas por sus necesidades, están dispuestas a adoptar variados tipos de doctrinas y a aprenderlas, pero nunca encuentran el descanso. Y de esa manera quedan expuestas al error en forma continua sin llegar a conocer la verdad del Evangelio y mucho menos creerlo. Janes y Jambres, algunos creen que eran sacerdotes egipcios que se opusieron a Moisés por medio de la imitación, tal cual que lo encontramos en Éxodo 7 del 11 al 22 y en el 8 del 7 y 18. Es decir, estas personas resistieron la verdad que Moisés predicaba por medio de la imitación. ¿Ustedes oran? Nosotros también oramos. ¿Ustedes usan la Biblia? Nosotros también la usamos. ¿Ustedes cantan himnos? Nosotros también cantamos. Estas personas ofrecen sistemas religiosos, técnicas para combatir el sufrimiento, estructuras religiosas que contengan a las personas y a muchos otros recursos. De la manera que Janes y Jambres tuvieron éxito durante cierto tiempo imitando la obra de Moisés, llegó un punto a donde fracasaron y ya no pudieron seguir. Dice Pablo que así también va a ocurrir con estos hombres. En la actualidad encontramos muchas sectas, religiones, grupos diversos y líderes religiosos que no pueden producir vida, no pueden producir el verdadero poder de la nueva vida en Cristo que solamente Dios puede dar. Es una imitación exterior, carente de poder, que no puede calmar la necesidad del alma. Debemos tener en cuenta que el diablo puede imitar la verdadera fe, puede imitar la obra de Dios, puede imitar la vida cristiana y puede imitar el ministerio de la iglesia. El diablo es un maestro de la imitación y lo hace para oponerse, confundir, disminuir el impacto de la verdad en el corazón de las personas, generar situaciones en las que es difícil distinguir la verdad del error, de manera de llevar a las personas hacia el error y, si es posible, confundir a los mismos creyentes. Es importante tener en cuenta las palabras de Pablo a los filipenses para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1:10. Si bien no se puede afirmar que Pablo estaba aplicando estas palabras particularmente a las enseñanzas de los falsos maestros, no hay duda que tenía en mente la necesidad de que los creyentes tengan la madurez y el discernimiento necesario para poder distinguir entre cosas que a simple vista son muy parecidas entre sí. Para muchas personas daría lo mismo elegir una u otra, porque son tan similares que prácticamente la diferencia es irrelevante. Pero Pablo no tenía ese criterio. El diablo trabaja para producir doctrinas, religiones, líderes o cosas muy parecidas a lo verdadero, con la intención de confundir aún a los mismos creyentes y de amortiguar el impacto de la verdad. La imitación de la verdad es una de las actividades que más ha desarrollado el diablo. Y termino con una anécdota, hermanos, de gran actualidad, que es un buen ejemplo para explicar esto. Las grandes empresas que tienen marcas, no voy a decir cuáles, pero marcas muy famosas de zapatillas, de perfumes, de vaqueros, marcas, ¿verdad?, de relojes, gastan grandes cantidades de dinero para rastrear e identificar a quienes imitan sus marcas. Sudamérica es uno de los lugares donde hay fábricas que imitan las marcas verdaderas. Y estas empresas pagan a otras empresas para rastrear aquellas fábricas que producen elementos y le ponen las marcas verdaderas, pero en realidad no son verdaderas,
son imitaciones. Y son imitaciones tan buenas que es difícil distinguirlas de las verdaderas. Pero no son las verdaderas. Perfumes. Hay gente que compra, incluso sabe que está comprando algo que en realidad es falsificado. No es lo verdadero. Y lo usa igual y tiene la marca y mucha gente cree que es verdadero. Y en realidad no es así. Se le preguntó a uno de los gerentes de las fábricas que fabrican esas cosas, ¿verdad? De las fábricas verdaderas, y dijo, la imitación es una de las cosas que más daño nos produce. ¿Por qué razón? Porque la gente compra eso creyendo que es verdadero y generalmente se rompen, se echan a perder, se rompen más fácilmente. ¿Y qué es lo que dice la gente? Esta marca no sirve para nada, cuando en realidad no es la verdadera marca. No es. Y entonces, las fábricas que fabrican lo verdadero gastan grandes cantidades de dinero para ubicar a aquellas fábricas que imitan lo que ellos fabrican. Ya en el Antiguo Testamento encontramos que eso lo practicaba el diablo. Moisés transformó su vara en una víbora. Los sacerdotes egipcios hicieron lo mismo. Ellos imitaron muchas de las cosas que hicieron Moisés, pero no pudieron imitar la vida. Y ahí fracasaron. Y a eso se refiere Pablo. De manera entonces, hermanos, que los creyentes tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad en donde el diablo trabaja para imitar lo verdadero. Está continuamente trabajando para imitar lo verdadero. Y si puede meterlo dentro de la congregación, habrá logrado su éxito. Esto es una realidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, también es necesario, es imprescindible, Timoteo, tú que vas a ocuparte del bienestar y de la salud de tus hermanos en Éfeso, que vas a ser el responsable de esa asamblea, porque para eso fue dejado allí, que vas a ocuparte, vas a ser responsable de esa asamblea ante el Señor, Timoteo, debes tener en cuenta los tiempos que la iglesia debe enfrentar. No puedes ignorarlo, no puedes pasarlo por alto. También debes saber esto. Ahora, ¿por qué razón los tiempos son peligrosos ahí? Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. Hoy en día, por ejemplo, cada vez se fabrican más armas. Hoy en día, por ejemplo, el robo, la agresión y el homicidio están extendidos por todos lados. Cada vez hay más peligro. Pero Pablo, cuando dice tiempos peligrosos, no se está refiriendo a la cantidad de bombas atómicas, no se está refiriendo al alza del dólar o cosas como esas. Se está refiriendo que va a venir una época en donde van a abundar esa clase de personas. Por eso los tiempos son peligrosos, porque va a haber muchas personas que tienen apariencia de piedad. Él no está refiriéndose a otra cosa, se está refiriendo a cosas que ocurren dentro del ámbito del cristianismo. Lo que está en el mundo ya lo sabemos. Pablo no está hablando de eso. Está hablando de personas que van a tener apariencia de temor de Dios, ¿verdad? Y que evidentemente causarán un gran daño. De manera entonces que es algo que debemos tener en cuenta. He citado una cantidad de textos y hay muchos más. En el Nuevo Testamento hay grandes porciones regadas en todas partes que se refieren al tema. Y como dije en el encuentro pasado, si el Espíritu Santo le da tanto espacio a eso, fíjense un capítulo entero, y toda la epístola de Judas, y Pedro y Juan lo tratan, evidentemente es algo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia tenga en cuenta.
Esto forma parte de todo el equipaje de los creyentes. Forma parte de toda la cantidad de conocimiento que el creyente debe tener en cuenta. Esto forma parte de todo lo que el Señor da a la iglesia para que la iglesia lo tenga en cuenta. Es necesario. También debes saber esto. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches.